Para hacer conciencia sobre el cuidado del agua y moderar el consumo de líquido en nuestra vida diaria, se ha instalado un pabellón hídrico aquí en la ciudad. Veamos de qué se trata. En la Ciudad de México se consumen 320 litros de agua al día por persona, mientras que en otros países de Latinoamérica se consumen 135 litros, datos de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Es por esto que se ha creado el pabellón hídrico en la Plaza Uruguay en Polanco, el cual es una estrategia sobre el uso eficiente del agua y busca crear conciencia sobre el vital líquido en la región metropolitana de Santiago de Chile y la Ciudad de México. Cuando hablamos de la resiliencia hídrica, sabemos que una parte fundamental es la educación ambiental y nuestros hábitos de consumo. Por eso me parece muy importante este proyecto piloto, justamente que desarrolla la Ciudad de México con la zona metropolitana de Santiago. En esta primera parte del proyecto piloto, se eligieron 2 delegaciones de la capital en donde se colocará el pabellón. Una en Miguel Hidalgo, donde hay un mayor consumo de agua, y otra en Iztapalapa, donde hay una menor disponibilidad del vital líquido. El pabellón está construido con madera y materiales biodegradables. Demuestra a través de un sistema de captación de agua de lluvia, la cual es almacenada y filtrada hasta volverla potable, que el agua de lluvia se puede beber. Esto cambiaría la problemática de la escasez del agua en algunas partes del mundo. La realidad de Chile es distinta a la de la cuenca de Ciudad de México, pero podemos aprender de ambas, de cómo estamos tratando de resolver este tipo de problemas. Este es un problema que no debe ser un problema de los técnicos, este es un problema que debe saberlo perfectamente cada padre de familia, cada profesor de escuela, cada niño, cada niña, saber perfectamente que el agua no es infinita. El pabellón estará expuesto hasta el 6 de agosto en Polanco y del 10 de agosto al 8 de septiembre en Iztapalapa. Con imágenes de Javier Martínez, Mariana Sánchez, 21 Noticias.